Y es que hablar del emperador Augusto sin hablar de Livia, que fue su compañera de vida, pues sería como hablar de Roma sin mencionar a sus dioses, ¿no? O sea, sin ella no se puede comprender cómo el principado de Augusto llegó a convertirse en un imperio hereditario. Pero es que la figura de Livia va mucho más allá, o sea, vilipendiada por muchos a lo largo de la historia y hasta nuestros días, ¿vale? Y también valorada solo por quienes han sabido ver más allá, pues claro, de los prejuicios. Y se puede decir que fue la primera mujer de la historia de Roma que en realidad tuvo poder, o sea, se salió de los cauces establecidos sin miedo a lo que pudieran decir y terminó consiguiendo todo, absolutamente todo lo que se propuso en vida y más allá de ella. Así que es el momento, pues, de desterrar viejas mentiras y de conocer la historia, pues, de la primera mujer que consiguió destacar por encima de los hombres de Roma. Livia Drusila, pues nació seguramente en Roma, ¿vale? El tercer día antes de las calendas de febrero del año 59, quizás 58 antes de Cristo. Era hija de Marco Livio Druso Claudiano y hay que decir que tuvo la suerte de, pues claro, de pertenecer a una poderosa familia romana, pues de rancio abolengo, como quien dice, ¿vale? La gens Claudia era, pues eso, una de aquellas que podían reconstruir su, ¿cómo decir?, su propia historia, ¿no? A través de todos aquellos antepasados que habían, pues, accedido a las más altas magistraturas del Estado a lo largo, pues, de los siglos y que también que podían incluso alcanzar los tiempos de Enea, en los que Clauso, el fundador del linaje, pues había ayudado al héroe troyano a establecerse en Italia. Su juventud, hay que decir, y especialmente pues su género, nos han ocultado su historia de forma que la mayor parte, pues, de lo que ocurrió en su vida antes de las nupcias, pues es prácticamente un misterio para la investigación, aunque podemos deducir, pues, que recibió los cuidados, los modales recatados y la moral que se esperaban, pues, en una mujer de la familia aristocrática tradicional republicana. Cuando tenía 15 o 16 años, tal vez en el año 43 a.C., es cuando se casó con Tiberio Claudio Nerón, ¿no? De cerca por aquel entonces, pues de unos 40 años y pariente, pues, de la joven. Y su matrimonio se realizó sine manu, ¿no? Una forma menos restrictiva que los enlaces más tradicionales, pues en los que la mujer era tratada prácticamente como una mercancía que cambiaba así de manos, todo muy fácil. Y de este modo, ¿qué pasa? Que Livia sí es verdad que dispondría de una mayor libertad y de un patrimonio propio, aunque eso sí, bajo la supervisión y tutela de un hombre, pero más libertad. Su marido había servido con César, pero su corazón no pertenecía al bando popular, sino al de los optimates, ¿vale? De tradición, pues claro, aristocrática republicana. Y aunque por este sentimiento hay que decir que mostró su simpatía a los cesaricidas, llegando a pedir incluso honores para ello, terminó por entrar en el juego de la Roma en la que se luchaba por el poder personal, ¿no? En especial del lado de Marco Antonio. Y durante los primeros años de conflicto de los triunviros se mostró activamente en contra de Octaviano, por lo que, claro, pronto se vio obligado a exiliarse junto con Livia y su hijo Tiberio, que había nacido en el año 42 a.C. Y en el año 39 a.C., Octaviano ya se había fijado en Livia, y a pesar de estar casado con Escribonia, tras el nacimiento de su única hija, de Julia, se divorció de aquella, ¿vale? Poco después Augusto, irremediablemente, pues enamorado hasta las trancas, contraería matrimonio con Livia con el permiso de su todavía marido Nerón, ¿vale? Y aunque las fuentes muestran que Octaviano empleó su poder, pues, para obligarla a divorciarse de Livia, en realidad es que por el tipo de matrimonio escogido, que era la verdad que muy habitual en aquella época, ella podía decidir libremente divorciarse de su marido, aunque era este quien retenía la custodia de los hijos del matrimonio. Una medida que en la práctica solía ejercer una función coercitiva que evitaba que las mujeres decidieran divorciarse, pues claro, para no perder a sus hijos. Y Nerón, pues claro, digo yo, que debió de pensar con regocijo que aquel divorcio era para él una buena manera, claro, de guardarse las espaldas y de conseguir la amistad política de Octaviano, ya que
no se opuso a su voluntad y pues le entregó a Livia así sin impedimentos, como toma, a ti. Pero al encontrarse ella embarazada en aquel momento de su segundo hijo, y por ser un acto totalmente fuera de la norma, se hizo necesario que los pontífices sí otorgaran su consentimiento al enlace. Algo pues que claro que hicieron que la condición de que los contrayentes esperaran a oficializar su relación cuando el hijo de Livia hubiera nacido. Y aunque los amantes compartían romance desde hacía bastantes meses, el matrimonio se formalizaría en un 17 de enero del año 38 a.C., o sea, tan solo 3 días después del nacimiento de Décimo Claudio Druso, a quien, claro, pues se apresuraron a cambiar el nombre por el de Druso Claudio Nerón, pues para tratar de evitar cualquier tipo de rumorcillo sobre la verdadera paternidad del bebé, algo pues que obviamente no consiguieron. Y a pesar de los cotilleos, porque los hubo muy y mucho, hoy en día es verdad que podemos saber con seguridad que Druso realmente era hijo de Nerón, con quien fue a vivir, y no era de Octaviano como se había pensado en aquella época. A ver, es que es lógico que lo pensasen. Vamos. Así que debió de ser concebido más o menos sobre comienzos de abril, cuando Livia y su esposo todavía no habían regresado a Roma, donde ella pues fue cuando conocería a Octaviano. Y desde este momento Livia y Octaviano compartieron lo que en aquella época se podía entender como un matrimonio aristocrático más que perfecto, ¿no? Los dos tenían muchísimo que ganar en su asociación con el otro. Por un lado, Octaviano pues era un buen partido para Livia, que podía aprovechar su poder pues para seguir escalando posiciones en su vida social. Y por el otro, ella era el nexo que Octaviano necesitaba pues con la alta nobleza senatorial más antigua, lo que le permitiría ganarse su amistad y conseguir un mayor estatus entre ellos. Como así ocurrió. O sea, aquello habría suficiente como para asegurar una unión matrimonial, pero parece que Livia y Augusto pues realmente sí, o sea, se amaban. Y de ello dejó constancia Suetonio, diciendo que Augusto le profesó hasta el final un amor y una estima sin rival, ¿no? La de vida de los 12 Cesares, la vida del divino Augusto, ¿no? Que es un escrito. Así que la verdad que estuvieran tan enamorados era algo nada común en los matrimonios entre las familias ricas de la época, ¿no? Que normalmente pues eran concertados para establecer vínculos de poder pues entre los parientes de dos personas pues que ni siquiera se conocían pues antes de su boda. Y bueno, hasta aquí, porque tampoco quiero liarles mucho. En estos días pues hablaremos un poquito más de Livia, de si era mala o no era mala y cómo es que llegó a ese gran inmenso poder. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo día. Hasta luego.